Bienvenidas, bienvenidos. Hemos invitado a María Paz Achurra, directora ejecutiva y fundadora de Red Maestra, y a Guadalupe Sánchez, directora ejecutiva y cofundadora de Emerge Lab. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hola, Decio. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de mujeres en el mundo laboral y en el mundo laboral masculinizado. Tradicionalmente masculinizado. Es decir, tradicionalmente e históricamente casi exclusivamente masculino, ¿no? La mayoría. Sí, Sí, así es. Así es, sí. Primero, cuéntenos qué es lo que hace cada una, como para poder dar un contexto. Bueno, yo soy María Paz, arquitecta de profesión, llevo más de 20 años en el rubro de la construcción, de distintos ángulos, mi mirada, y en el año 2019 fundé lo que hoy es Red Maestra. Red Maestra es una organización donde buscamos potenciar las capacidades de las mujeres para lograr un futuro integrador. A veces esto suena enorme, pero hoy día lo que estamos haciendo es, a través de los oficios de la construcción, incorporar más mujeres de forma masiva para generar un empoderamiento económico real después de lo que hemos visto hoy día con la pandemia y la precarización de las mujeres y sus labores hoy día. Entonces, vimos una oportunidad gigante y hoy día estamos trabajando con distintas empresas, entidades territoriales también, para darles una segunda vuelta y una segunda oportunidad a muchas mujeres que tienen capacidades y que con un poco de capacitación en algún oficio específico pueden duplicar sus salarios y sus ingresos. Y hoy día además Red Maestra forma comunidades de mujeres en especialidades y esperamos hacerlo a lo largo de todo Chile prontamente para generar una gran red de colaboración entre ellas. Eso es lo más bonito que hemos logrado hasta ahora como entidad, como organización. Y además tenemos otro sombrero aquí con Lupe, que es la Corporación Unidas Somos Más, donde hace justo un año atrás decidimos que el 8M y marzo nos quedaba muy corto, muy chico. Habían grandes organizaciones lideradas por mujeres que estaban haciendo cosas en pos de las mujeres, obviamente, y las niñas, y el empoderamiento de ellas, y muchas veces no nos conocíamos entre nosotras, pero por otra parte, el 8M habían infinidad de actividades muy interesantes que todas nos perdíamos. Y decidimos juntar el año pasado más de 81 organizaciones para organizarnos y potenciarnos y conocernos. Y fue todo un éxito, por lo cual este año volvimos a repetir esa instancia. Este año se sumaron 65 organizaciones más y ya somos hoy día una corporación y estamos comenzando un trabajo ya más palpable, donde esperamos sumar muchas más organizaciones, no solo de Chile, sino que de Latinoamérica y de otros países, para que esta colaboración y nuestro crecimiento uno a uno sea mucho más rápido. Y eso hoy día es lo que también nos trae aquí para contarte un poquito. Exactamente. Mi nombre, ya me presentaste, Guadalupe Sánchez. Yo soy historiadora de base y magíster en sociología. Y nosotros en el segundo semestre del año 2020, junto a un par de amigas ingenieras, empezamos a movilizar un llamado en reacción a la baja de participación laboral femenina. Y convocamos a más de 30 personas, todas unidas por el propósito de hacer algo para que esto no siguiera bajando. Y nosotros veníamos trabajando con metodología e innovación hace un tiempo, y entonces hicimos un proceso de desarrollo de innovación y en base a eso generamos portafolio de proyectos para incorporar más mujeres al mundo del trabajo. También, igual que Unidas Somos Más, nos dimos cuenta que esto funcionaba, así que al año siguiente, junto a 21 de esas personas, fundamos Emerge Lab, que hoy día se define como un company builder, quiere decir que construimos empresas lideradas por mujeres, y orquestamos distintas oportunidades que encontramos en el mercado para abrir más espacios de trabajo para la mujer, espacios que sean sostenibles en el tiempo, no solamente que se dispongan espacios, sino que podamos construir desde la organización y en conjunto con las mujeres que se incorporan a estos nuevos trabajos, un trayecto más que perdure más en el tiempo. ¿Cuáles son los principales problemas en términos laborales para las mujeres?
Son temas físicos, de horario, de conocimiento, Todos los antes. económicos. Yo te diría que dependiendo de la industria, nos encontramos con temas de infraestructura, ¿no es cierto? Porque como hablábamos hace un rato, el mundo laboral es un mundo que fue creado bajo una lógica masculina, sin culpa de nadie, así fue. Para un trabajador ideal, que es hombre, que en general no tiene familia. Entonces, Bueno, que además tiene que ser joven y fuerte. además. Porque no habían rampas, no había ningún... Exactamente. Entonces, hay mucha infraestructura en ciertas industrias como más masculinizadas, ¿no es cierto?, que no están consideradas para la mujer. Pero también, y yo te diría que más fuerte que eso, nos encontramos con el tema cultural. Y es porque, como hemos venido trabajando en esta lógica de un mundo laboral para ese trabajador ideal, estamos acostumbrados todos, tanto hombres como mujeres, a que así funcione. Entonces cuesta hacer el switch, ¿no es cierto?, de que hoy día hay que tener un poco más de flexibilidad, que hay que incorporar la diversidad, ¿no es cierto?, de las competencias que tenemos las mujeres, que para liderar, ¿no es cierto?, no se necesita hablar más fuerte, sino que quizás interpelar a otro. Entonces hay ciertas características desde lo cultural que cuesta incorporarlas también y que no son siempre validadas. Entonces ahí yo te diría que desde mi perspectiva están esos dos temas, como desde la infraestructura sí lo hay, pero más fuerte es las barreras culturales. Sí, yo te diría que en lo inmediato lo más urgente es la flexibilidad, debido a que no podemos seguir esperando. O sea, entendemos que ya las generaciones más jóvenes tienen incorporado esto de la corresponsabilidad, pero la realidad hoy de las personas que están en el mundo del trabajo es que efectivamente no existe esa corresponsabilidad. Hoy día más del 51% de los hogares que son monoparentales son liderados por mujeres, y esas mujeres están solas y tienen que seguir haciéndose cargo de sus hijos o bien de un adulto mayor, y no tienen muchas veces redes de apoyo. Entonces, los casos de éxito que hemos visto es porque detrás de esa mujer hay una jefatura que tiene ese input y sabe que esa mujer va a trabajar mejor si le permite cierta flexibilidad para compatibilizar sus otros roles. Y yo te diría que esa es como la barrera más inmediata hoy día que esa mujer tiene. Ahora, eso me imagino que es más complejo en ciertos rubros que en otros. Me imagino que en la minería, donde se trabaja las 24 horas del día, esa flexibilidad es más compleja, o incluso en la construcción, que a veces hay plazos que cumplir, donde los horarios son menos predecibles a veces, ¿no? ¿O se requiere una exigencia más compleja? Yo te diría que en la minería sí, efectivamente, por temas de seguridad que todos conocemos y las formas de trabajo, claro, es sumamente complejo tener esa mayor flexibilidad, pero te diría yo que existen, o sea, como hay beneficios y si hay buenos sueldos, esa mujer puede tener una red de apoyo, puede solventarla. Y en el caso de la construcción es un poco lo mismo. Si esa mujer logra tener un sueldo digno, que digo yo, y que le permita poder pagar un cuidador, poder pagar a su vecina, de hecho, que le pueda cuidar a su mamá, a su niño, etcétera, con eso vamos generando como esta riqueza al final para toda la sociedad. Yo te diría que es eso principalmente. Entonces, claro, hay ciertos trabajos que no permiten, como tú dices, a veces una entrega con un plazo fijo, porque si no, no sé, como yo digo, el hormigón se seca y después no sirve. Efectivamente, pero tenemos que desde otro punto hacer esa flexibilidad tal vez en otras instancias que esa mujer pueda necesitar para terminar bien su trabajo o para poder ejercerlo. De hecho, en la minería yo creo que también ahí es lo mismo. Una mujer que tiene un buen sueldo puede perfectamente generar esa red de apoyo. Totalmente. Nosotros ahora que estamos trabajando con un par de empresas para incorporar mujeres en primera línea en la minería, son mujeres que están dispuestas y que tienen su red armada para partir a turnos 14x14, ¿ya? En donde van a estar ausentes 14 días, pero tienen la confianza que después a la vuelta van a estar esos 14 días
100% dedicada a su familia, ¿no es cierto? Para ellas es fundamental el apoyo que tengan, ya sea con la red directa de familiares, pero también con otros servicios que son bastante escasos y que es también donde nos cuesta, no sé, ¿no es cierto?, colegios, jardines, temas más, jornadas extendidas, etc. Ahora, las mujeres están tan dispuestas a incorporarse a estos nuevos roles que se les están abriendo. Son espacios que antes no estaban disponibles para ellas, que son capaces de hacer toda esta... Es un esfuerzo mayor. Es un esfuerzo, pero lo hacen porque saben que finalmente va a ser un desarrollo para ellas en lo personal y en lo laboral que va a repercutir en toda su familia también. Bueno, yo creo que en esto colabora que también los trabajos cada vez son menos físicos. Es decir, cada vez requieren mucho menor esfuerzo físico que antes. Hay muchos de ellos, sí, y por ejemplo estas mujeres que te estaba comentando, hay ciertos roles que tampoco eran tan físicos, pero tampoco estaban abiertos antes para las mujeres. Por ejemplo, de esto estamos hablando de, no sé, las rigger, que son las que dirigen, ¿no es cierto?, las grúas, o ayudantes de topografía. E incluso hay algunas mujeres que se están incorporando a ayudantes de construcción civil, de estructuras civiles, o sea, de construcción misma, digamos. Pero como tú dices, claro, no es más fuerza, y lo que hablaba María Paz también, muchas de ellas necesitan muchos detalles y capacidad de motricidad más fina que las mujeres pueden aportar. Claro, en la construcción es así. Hoy día cada vez más se requiere una mano de obra técnica especializada para justamente aplicar los productos que hoy día son nuevos materiales. Es conocimiento mucho más especializado, mucho más específico. O sea, te había un tipo de silicona y se acabó. Hoy en día la diversidad es increíble. Así es. Y se requieren, sí, se requieren conocimientos técnicos para identificar las superficies, para la limpieza, delicadeza. Y eso también hoy día lo han visto, bueno, quienes están a cargo en las constructoras y han incorporado en sus equipos de trabajo mujeres, sobre todo en áreas que le llamamos la tercera y cuarta etapa de una construcción, que son las terminaciones, la entrega y la postventa, donde cuando ha sido un trabajo realizado por mujeres ha sido con un detalle, porque esa mujer está pensando siempre que ahí va a vivir una persona, que va a vivir una familia y que podría ser la de ella. Entonces hay bastante amor como digo yo, en esa, y mucho cariño en ese trabajo que ellas realizan por una cosa muy natural. Y por otra parte, estas mismas jefaturas se han dado cuenta que bueno, que tienen menos pérdida de material, que como tú dices, ese sello de silicona está bien puesto y puede durar 20 años. Y eso también ha repercutido hoy día en esta valorización de esta mano de obra femenina que le llamamos en esta primera línea. Además, ocupan la silicona y tapan la silicona, exacto. Entonces no se seca. Sí. Y bueno, antes era impresionante, porque uno se olvida que antes, no sé, había sacos que pesaban 80 kilos, no sé, las papas se vendían en sacos de 80 kilos, el cemento tenía 42 kilos y medio y ahora tiene 25, es decir... Claro. Hoy día hay maquinaria para todo. Hoy nadie está con un desatornillador, están todos con taladros, atornilladores eléctricos, los serruchos son eléctricos, no sé. Claro, hay una tremenda oportunidad de la tecnología para ayudarnos también en este camino, porque si uno pudiese, ¿no es cierto?, y esto es parte de lo que nosotros impulsamos también para hacer, es entregarle herramientas y conocimientos tecnológicos a las mujeres para que adquieran ciertos superpoderes, ¿no es cierto?, para incorporarse a estas industrias con un poco más de ventaja también, porque hay que cargar la balanza para este lado un ratito para que podamos abrir más espacios también. Vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar de eso, de equilibrar la balanza. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez.
De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Estamos conversando con Guadalupe Sánchez de Emerge Lab y con María Paz Achurra de Red Maestra. Estábamos hablando de equilibrar las balanzas. ¿Cuáles son las claves para equilibrar la balanza? A ver, yo creo que lo que estábamos hablando en principio, bueno, efectivamente hay que cargar un poco el péndulo para este lado, siendo este lado, ¿no es cierto?, de la mujer. Abrir esos espacios. Yo generalmente no soy tan partidaria de las cuotas así per se, digamos, ¿eh? pero sí creo que hay que forzar un poco la mano abriendo esos espacios, porque lo que veníamos hablando antes, hay una cultura, ¿no es cierto?, hay una historia detrás que nos hace tender siempre a estos espacios más masculinizados y una lógica masculina, una lógica bajo la cual fue concebida el mundo del trabajo. Entonces sí hay que cargar, sí hay que abrir espacio para poder balancear un poquito más. Y también en la otra vuelta, lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, que decía María Paz, la flexibilidad. La flexibilidad para entender que no estamos escindidos en un rol en el mundo del trabajo y en el mundo personal, sino que somos uno solo, y ahí hay que tener la flexibilidad para incorporar ese mundo privado, que es tan relevante como el público del mundo del trabajo. Pero ahí no hay no hay una dificultad en el sentido de que, claro, tú hablas del mundo laboral y del mundo privado, pero que se aborda en forma muy individualista, porque finalmente es harta carga. Es harta carga llevar los dos, claro, sí. Y por eso también es tan importante, ¿no es cierto?, que hablamos de corresponsabilidad y de equilibrar la carga también en los roles personales y domésticos de la familia. Y aquí yo creo que hay un juego de poderes que es interesante y que es un desafío para todos, para hombres y para mujeres. Para hombres, incorporarse al mundo más tradicionalmente femenino, que es ¿no es cierto?, lo doméstico, lo personal. Y para las mujeres ceder ese espacio también. A nosotros también nos cuesta. Así como a los hombres que están tradicionalmente en la concepción del mundo laboral masculinizado, les va a costar un poco más ceder ese espacio. Bueno, a nosotros también nos cuesta, también estamos acostumbrados. Entonces hay un equilibrio de poderes y de juegos de dejar esos espacios que hay que forzar para poder equilibrar. No sé cómo lo veis tú ahí, María. Sí, yo creo que sí. O sea, lamentablemente sí. La única forma, yo creo que la receta es durante un tiempo que no va a ser corto, hay que forzar esas oportunidades y hay que forzar esos espacios, porque va a ser la única manera en que ambos, hombres, mujeres, podamos empezar a interactuar bajo como una misma base de conocimiento. ¿A qué me refiero? Hoy día, en general, se ofrecen capacitaciones, hasta los letreros, son todo en términos masculinos. Entonces, las mujeres desde ahí, desde el lenguaje que construimos realidades, ya no estamos incorporadas. Entonces, desde ahí hay que forzar un poco. O sea, como yo digo, el letrero que dice se busca maestros y maestras. Y eso debería ser obligación. Y yo creo que las mujeres darles esa alternativa de, como son mundos más masculinizados, que llamamos estos ambientes laborales, donde en general se requiere mucho conocimiento técnico, abrir también esas oportunidades de capacitación. Hoy día creo que el trasfondo es la educación. Sin educación no vamos a avanzar nada. Y esta mirada, yo no es que te encontré en la universidad, yo fui a la universidad, pero esta mirada de que la universidad lo es todo y que seguimos perpetuando en esta sociedad, creo que estamos muy, muy equivocados y tenemos que mirar un poco a los países de afuera, donde esa mano de obra técnica hoy día es sumamente valorada. Sí. Ahora, ahí yo creo que hay un tema de cambio de sistema fundamental. Así es decir, en la medida en que haya tantas universidades y tantos cupos para estudiar en la universidad, es decir, que hay
más oferta que demanda, es imposible tener formación técnica. Así es. Porque siempre se va a optar más por lo otro, además por valoración social, partiendo por ahí. Bueno, claro. Porque cursos o capacitaciones, por lo menos en el área de la construcción, está la Universidad de Chile, ustedes tienen los jesuitas, pero que además son cosas sumamente reducidas. Y después las hacen las mismas empresas, Sí. que además hacen publicidad de sus productos, promueven sus productos más que ser una capacitación técnica propiamente tal. Claro, pero en eso yo te diría, Ezio, que hoy día estamos en un súper buen punto, porque hoy día todas las empresas están cuestionadas y todas tienen que movilizarse por el ámbito social de alguna forma. Y es el momento perfecto para nosotros, en el fondo, incorporar mujeres, porque desde ahí las empresas, como tú dices, más allá de hacer la publicidad, lamentablemente tienen que poner... Afortunadamente. Sí, no es lamentable. Afortunadamente tienen que poner recursos ahí. Sí. Y hoy día, en el caso, por ejemplo, de Red Maestra, y lo que estamos viendo también en Unidas Somos Más, las empresas ya se están movilizando y no es esto como pasando y pasando. O sea, tú pones mi marca. No, ya no. Es realmente hacer cambios profundos donde podamos medir al final cuál fue el impacto de la vida en esa mujer a la cual tocamos con una capacitación, con un curso, con un taller. Yo creo que desde ahí se van a empezar a generar cambios más rápido. Ahora, volviendo a lo anterior, claro, ustedes dicen, una persona que gana o una mujer que gana un sueldo puede contratar a un cuidador, etcétera. Pero eso es para pocos puestos laborales que tienen ese tipo de remuneración. Pero finalmente hay un tema a nivel de territorio que yo creo que está muy fragmentado, es decir, cada vecino, cada persona vive en su casa y muchas veces tiene pocas relaciones. Y por lo tanto, esa red que antes otorgaba una familia extensa o el hecho de haber efectivamente una comunidad en el territorio donde la gente se conocía más que hoy, facilitaba aquello. Ahí hay una tremenda oportunidad también de trabajo territorial, ¿no es cierto?, que se podría hacer en alianzas público-privadas con las municipalidades, con empresas privadas que trabajen en esa zona para habilitar estas personas que hoy día naturalmente se dedican a ser cuidadores y que tú podrías capacitarlos, ¿no es cierto?, para que hagan ese trabajo con mayor conocimiento, con aprendizaje sobre crianza respetuosa, con distintas habilidades que tú estás habilitando a esa persona con ese oficio, tú estás creando un nuevo trabajo, estás habilitando a una mamá o a un papá para que salga a trabajar y estás fortaleciendo la comunidad. Yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad que de hecho estamos tratando de impulsar. Sí. Ahora ahí yo creo que hay un tema escolar que está al debe enormemente. Sí, sobre Porque todo finalmente las los colegios... Estoy hablando de la primera infancia. Sí, no, pero estoy diciendo que en los colegios no hay formación respecto a cuidados básicos, por ejemplo. Y finalmente todos los seres humanos en algún momento dado tenemos que cuidar a un niño o a alguien de tercera edad. Claro. Y eso no existe. Enseñanza respecto a lactancia, etcétera, que le va a tocar a un porcentaje altísimo de mujeres, tampoco está. Es decir, hay una serie de cosas que absurdo que no estén en los colegios. Claro. Por eso volvemos a la educación. Y lo importante sí, que pero es educación hoy día... que parte desde el colegio y Claro. no solo post-colegio, digamos, Sí, no solo sí. técnico o profesional. No, educación desde el inicio. O sea, lo mismo que yo te decía de hoy día, por lo menos en el ámbito de la menina de la construcción, cuando vemos que a veces recorremos los liceos técnicos buscando justamente a estas mujeres o a estas niñas que estudian de repente electricidad o cafetería, ¿qué pasa con ellas después? Porque al final, como no hay role model, como no tienen a quién seguir, abortan la misión una vez salido cuarto medio. Entonces, todo ese esfuerzo que hizo esa familia porque ella estuviera y terminara en ese liceo técnico, tal vez sin recursos, se va al tarro de la basura. Entonces, hoy día yo creo que por eso digo, la mirada está bien, hoy día es una labor de toda la sociedad de cómo involucramos y incorporamos a la mujer y la ayudamos en ese cuidado, como tú dices, que nos va a tocar a todos, viejos o niños. O sea, todos vamos a pasar por esa etapa y entender lo necesario que es. Pues finalmente tenemos que poner fichas en eso, pero también, por eso yo no pierdo la esperanza de que cuando uno está en comunidad y las mujeres están en comunidad, independiente de que somos más individualistas, las familias son más chicas,
se buscan soluciones y nace la creatividad. Entonces, ahí uno empieza a ver cosas, como te decía, en estos submundos, de que yo digo a veces, ¿cómo esa mujer trabajó todo el día en una obra y llegó a las 6:30 de la tarde a la capacitación que le estamos dando hasta las 9 de la noche? Y yo sé que esa mujer tiene 3 niños. ¿Cómo lo hace? Y la mujer se lo ingenia, pero necesita recursos porque hemos visto mucho, por ejemplo, en el caso de las mujeres en esta primera línea de construcción, que efectivamente hay menos redes de familiares. ¿Por qué? Porque esa mamá o esa tía también trabajan. Entonces, muchas veces con más poder adquisitivo, esa tía deja de trabajar, tal vez en, no sé, podría ser, no tengo idea qué, pero puede cuidar y esta persona le puede pagar por el cuidado de sus hijos y es un familiar. Porque también ahí está lo que muchas mujeres sufren del dejar a sus hijos en lugares desconocidos y bueno, todos sabemos lo que hoy día pasa y el miedo que uno tiene de quién cuida a tus hijos. Entonces, yo diría que ahí es donde podemos hacer esos cambios, pero generando esta mentalidad de que si volvemos a la comunidad, a ese barrio, volvemos a conectarnos teniendo las herramientas tecnológicas que tenemos, además, porque los WhatsApp hoy día son fantásticos. Desde ahí podemos hacer cambios más rápidos. Cuando se usan bien. No, claro, por supuesto. Todo. Bueno, pero si esto, la tecnología bien usada. A ver, hay otro tema que se sale un poco, pero que yo creo que es relevante. Muchas mujeres sienten gran temor a dejar sus hijos con sus parejas que no son los padres de sus hijos. ¿Cómo se aborda eso? Eso es complejo y ahí, por eso te digo, cuando uno hace transformaciones en la vida de estas mujeres, hay un componente emocional, socioemocional, que uno tiene que cuidar y tiene que ayudar. Y a veces te diría yo insisto, más que un apoyo externo de cómo hacerlo frente a esos miedos, lo mejor que les puede pasar a esa mujer es que otra amiga, otra par, otra compañera, ya sea de trabajo o en estas mismas capacitaciones, le cuente cómo lo han hecho, cómo ha sido su experiencia y cómo lo resolvió. Yo siempre, a mí me pasa que yo digo, no estar pontificando y dando como ejemplos y cosas, cuando yo no he vivido esa realidad es muy difícil. Entonces, por eso insisto en esta como comunidad, no sé, el tema nos queda como poncho a todos, porque es un tema sumamente delicado y tú hablas de eso, pero yo te puedo hablar de 5 o 6 temas más tan graves como ese, o peores, y que hacen que esa mujer finalmente desista de seguir intentando. Lo ha intentado tantas veces y nadie le ayuda, y nadie le da una oportunidad, que encuentras a esa mujer que finalmente termina a veces en la droga, botando a sus niños, porque ya no puede más. Entonces, por eso insisto que yo creo que tenemos que volver al sentido de comunidad, de pertenencia, tanto territorial, como decía la Lupe, como dentro de los ámbitos laborales. Y humanizar un poco, o sea, volviendo a lo que decíamos al comienzo, humanizar esta relación, porque finalmente, cuando dice la María Paz, esta mujer, ¿cómo lo hace? Bueno, puede tener una compañera, una familiar que la apoye, pero si a nivel de su trabajo también se le demuestra esa flexibilidad, ese apoyo, esa contención, entendiendo que es una mujer que tiene un rol privado, familiar que cubrir, y que puede estar pendiente de eso también a ciertas horas del día, por supuesto, con todas las medidas de seguridad y con todas las condiciones que correspondan, eso también facilita un montón. Sí. Y esa es como la mirada que nosotros, yo creo que tenemos que impulsar a abrir para romper este paradigma, para romper esta cultura del mundo del trabajo que ya no nos sirve, y no nos sirve a nosotras, y no le sirve a la sociedad completa, porque sabemos, y hay data que nos avala de que la diversidad genera más productividad, ¿no es cierto?, que los equipos, que las mujeres tenemos mucho que aportar desde nuestras propias competencias en el mundo del trabajo. Por lo tanto, hay que romper esos paradigmas. Y eso requiere un poquito de flexibilidad mental también, ¿no? Lo que no es poca cosa. Sí. Bueno, María Paz, Guadalupe, darle las gracias y gracias, bueno, este es un tema
muy largo, ¿no? Sí, gracias Ezio, y yo te agradezco la oportunidad y como te digo, desde Unidas Somos Más hoy día vamos a unir fuerzas, estamos en esa cruzada y porque sabemos que hay grandes potenciales en muchas de estas entidades que están lideradas hoy día por mujeres y que si nos apuramos un poco, si nos conocemos más en profundidad, podemos hacer esos cambios y abarcar esos temas tan delicados todavía que están ahí en el tintero y que hay que volver a poner a la mesa. Así que te agradezco la conversación y feliz aquí de estar con Lupe. Gracias, Ezio, por el espacio y sí, pues vamos por esa unión porque también sabemos que en un grupo hay más sabiduría que las partes por individual, ¿no? Así que la vamos a necesitar. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.